Vamos a empezar el día de hoy con derivadas y vamos a irnos directamente a las fórmulas. Entonces, fórmulas de derivación. La primera fórmula básica para derivadas, pues me dice, si f de x es igual a una constante, f' de x es igual a 0. Pero ¿cómo aplicamos esta fórmula o en qué momento se aplica esta fórmula? Por ejemplo, si f de x es un número, vamos con ejemplos. Calcula la derivada de las siguientes funciones. En este caso, podemos tener tres posibles opciones de dónde aplicar esta fórmula. El primero, si f de x es igual a un número cualquiera. Por ejemplo, f de x igual a menos 5. Mi variable es la letra que aparece en medio de los paréntesis. Es decir, mi variable es x. ¿De este lado aparece en x? No. No, solamente está el menos 5. Entonces, como no hay x del lado derecho de la igualdad, quiere decir que es constante. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 0. Porque no tiene x. Este es el caso que tenemos un número, una constante. Puedo tener una letra también. F de x igual a z. Mi variable es x, que es la cual depende de mi función. ¿Tengo x de este lado? ¿Del otro lado tengo No. x? No, profe. No, solamente tengo la z. Pero como la z no es la variable que me interesa, quiere decir que la z es una constante. Por lo tanto, f' de x es igual a 0. Puede darse el caso de que tengamos un símbolo. F de x igual a una carita feliz. Y queremos calcular, pues, la derivada de la carita feliz. Bueno, la derivada de la función carita feliz respecto a x. Pero del lado donde está la carita, como no tengo x, quiere decir que esta carita, pues, es una constante. Y derivada de una constante es 0 por la fórmula. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 0. Igual podemos tener un número irracional. F de x es igual a pi. Como no tenemos x después del símbolo de igualdad, pi es constante. Por lo tanto, su derivada es igual a 0. Y estos son los posibles casos, a lo mejor, donde pudiéramos aplicar la derivada de una constante. ¿Dudas con eso de ahí? Entonces, profe, mientras no esté la X, es 0. Exactamente. Ojo aquí. Siempre y cuando dentro del paréntesis de la función esté la X. De acuerdo, profe. Por ejemplo, si no estuviera la X, fuera así. F de z igual a z, ya esta derivada ya no es 0,
Porque la variable que aparece dentro del paréntesis aparece después del igual. Entonces, aquí ya cambiamos de fórmula. Ya no podemos derivar con esta de la constante. Entonces, vamos a ver qué pasa si mi variable aparece después de la igualdad. Déjenme mandarles foto de eso. Entonces, si la variable aparece después de la igualdad, como este caso, esta fórmula ya no me sirve. Ahora vamos a cambiar a esta otra. F de x, si es igual a x, entonces f' de x es igual a 1. Si la variable que aparece entre paréntesis aparece después de la igualdad, su derivada va a ser 1. Esta sería la segunda fórmula de las básicas. Entonces, si f de z es igual a z, ¿cuál creen que sea su derivada? Entonces, f' de z, ¿cuánto? Yo creo que sería 1. Yo creo que sería 1, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en lugar de x y x, pues ahora tengo z y z. Igual, otro ejemplo sería, si tengo f, vamos a retomar la carita feliz. F de la carita feliz igual a la carita feliz. Entonces, f' de la carita feliz, ¿a cuánto es igual? ¿Te fijas? A 1, ¿no? ¿Mande? A 1, ¿no? A 1, exactamente. Porque la misma variable que aparece en el paréntesis aparece solita después de la igualdad. Por lo tanto, eso es igual a 1. F de y igual a y. Entonces, f' de y, ¿a cuánto es igual? ¿A 1? A 1, así es. Entonces también es igual a 1. Esto pues con qué finalidad lo hacemos, pues para que vean que no necesariamente tiene que ir a fuerzas x y x, sino puede ir otra letra o un símbolo. Entonces vamos a agregar una pequeña variante de esta fórmula. Dicha variante pues va a ser igual a, si yo tengo que f de x es igual a kx, f' de x es igual a k. Es decir, desaparece la x y solamente me queda el número que tenga la función. Profe, esa es otra fórmula, ¿no? Sí, es una como pequeña variación respecto a la anterior. Los ejemplos serían: calcula las derivadas de las siguientes funciones. Si f de x es igual a 16x, ¿su derivada cuál sería? 16. 16, exactamente. ¿Se fijan? La fórmula dice, la x solita pues se quita y solamente dejamos la constante que la acompaña. Vamos con otro ejemplo. F de x igual a pi x. ¿Cuál sería la derivada de pi por x respecto a x? Sería pi, ¿no? Pi, Sí. muy bien. Sí, porque sigue siendo la x solita, no tiene exponente, igual que aquí.
A ver si es cierto que ya están entendiendo. ¿Qué pasa si tengo que f de z es igual a 9z? ¿Cuál sería la derivada? 9. 9, muy bien. ¿Por qué es 9? Pues porque la variable es z y después de la igualdad, pues tengo la z. Entonces pues sería como cambiar aquí f de z igual a kz, f' de z va a ser igual a k. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Por ejemplo, Sí. si es una fracción, Ah, muy bien. ¿Qué pasa si tenemos fracciones? Por ejemplo, f de x igual a 3 medios de x. ¿Cuál crees que sea la derivada? 3 medios. 3 medios. Muy bien. Si la x aparece arriba, no tenemos problemas. El problema está si aparece abajo. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un ratito más. Por ejemplo, f de x igual a 9x sobre 8. Esto es lo mismo. Ojo, aquí todavía no voy a derivar, ¿eh? Estoy poniendo que va a ser igual a... Esta x la puedo quitar y ponerla a un ladito de la fracción. 9 octavos de x. ¿Y cuál sería la derivada de 9 octavos de x? 9 octavos. 9 octavos. Entonces, si la x aparece arriba de una fracción, puedo ponerla a un ladito y derivar con esta fórmula de k por x. O solamente derivo la parte de arriba y la de abajo la paso igual. Siempre y cuando la x esté arriba, ¿eh? Si la x aparece en el denominador, es decir, en la parte de abajo, ya cambia la cosa. Ya no se deriva sino más. Pero eso ahorita lo vemos. Déjenme mandarles foto de esto. Pues llevamos 3 fórmulas hasta el momento. Ya vimos una constante, la x solita, un número con la x, pero ¿qué pasa si la x tiene un exponente? ¿Qué pasa si tenemos algo de esta forma? F de x igual a x elevado a una potencia. Pues si tenemos algo así, f' de x, esta es otra fórmula, va a ser igual. El exponente original baja multiplicando la x y al exponente original le resto 1. Y esta sería la fórmula para derivar x a cualquier potencia. Aquí sería otra fórmula. Esa sería como la fórmula clásica, ¿no, profe? Sí, esta es como que la clásica, ¿no? Que vemos en la prepa. Pues vamos a ver ejemplos ahora donde apliquemos esta fórmula de aquí. Bueno, queremos calcular la derivada de f de x igual a x a la 8. Entonces, en este caso, n, que es el exponente, vale 8. Aquí n es igual a 8. Entonces, f' de x, entonces, f' de x va a ser igual a n, que vale 8, por x a la n, que vale 8 otra vez, menos 1. Y 8 menos 1, pues es 7. Por lo tanto, f' de x es igual a 8 x a la 7.
¿sí? Y aquí terminaríamos. Será la derivada de x a la 8. Igual, ya este paso no es necesario que lo hagan, ¿eh? Yo aquí lo marco nomás para que vean cómo se aplica la fórmula. Se pueden ir directamente para acá, sin necesidad de hacer este paso intermedio. Vamos con otro ejemplo. F de x igual a x al cubo. Vamos a hacer con uno negativo. X al cubo. Si vamos con x al cubo, damos un caso negativo. En este caso, n, pues vale 3. Entonces, vamos a calcular la derivada de x al cubo. Y la derivada, aquí va a ser igual. Tenemos que f' de x va a ser 3, es la n, por x a la 3 menos 1. Simplificamos, 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, f' de x pues es igual a 3x cuadrado. Y ahí terminaríamos. ¿Dudas con esos ejemplos? No. Profe, Mándeme. profe, si fuera entre paréntesis, Si fuera entre paréntesis, ¿qué cosa? o sea, si el problema estuviera entre paréntesis, abarcando los números, que la potencia abarcara los números, pero afuera de paréntesis, pues. Afuera del paréntesis. No sé, platícame un ejemplo más o menos y yo lo escribo. Es como un binomio. Ah, ok, ya. Ok. Por ejemplo, f de x x más 5 no sea al cuadrado. ¿Así dices Sí, tú? algo así. ¿Así? Ok. Sí, exactamente. Si queremos derivar esto, pero antes de ver esto vamos a ver una última variación a esta fórmula. Sí, ahorita regreso a este ejemplo. Entonces, una variación a esta fórmula puede ser la siguiente. Si f de x es igual a k por x a la n, f' de x es igual a k por n por x a la n menos 1. Entonces aquí sería pues otra fórmula. Vamos a ver unos ejemplos de este tipo y ya pasamos a la derivada de un binomio. Calcular la derivada de f de x igual a 6x a la quinta. Entonces, n vale 5. Entonces, de aquí tenemos que f' de x va a ser igual a k. K es el número que multiplica a la x originalmente, que sería 6 por n. N vale 5. 6 por 5 por x a la 5 menos 1. 6 por 5, esto es 30. X a la cuarta. Y esa sería mi derivada. Vamos con un último ejemplo ya para pasarnos a lo del binomio. F de x igual a 3x a la 18. Este ya lo voy a hacer directo. La derivada f' de x pues va a ser 3 por 18, 54. X a la 17. Y aquí terminaríamos. Entonces
déjenme pasarle foto de esto y ya vamos a ver el ejemplo del binomio. Entonces, ¿qué pasa si tengo un binomio elevado a una potencia? Por ejemplo, calcular la derivada de f de x igual a x más 6 al cuadrado. Primer paso, como todavía no vemos regla de la cadena, pues tengo que desarrollar este binomio. De aquí tendría que f de x es igual a, como este es un binomio al cuadrado, me genera un trinomio cuadrado perfecto. Esto es el cuadrado del primero más el doble del primero, que es x, por el segundo, más el segundo al cuadrado. Simplifico eso de ahí. Esto es igual a x cuadrada más 2x por 6, 12x, más 6 al cuadrado, 36. F de x es igual a esto de aquí. Entonces, en lugar de pensar cómo derivar este binomio por el momento, pues voy a pensar cómo derivar este trinomio. Y este trinomio ya lo puedo derivar utilizando estas 5 fórmulas. Vamos a calcular la derivada. F' de x. X cuadrada. ¿A cuál de estas 5 fórmulas se parece? ¿A la 1, 2, 3, 4 o a la 5? A la 4. X elevado a una potencia. Me dice, la potencia que tengas, bájala multiplicando a la x. La potencia que tengo es 2. Entonces sería 2 por x, y a la potencia original, quítale 1. 2 menos 1, 1. Da igual si le pones el 1 o solamente dejas 2x. Signo que sigue, más. Derivada de 12 por x. ¿A cuál de estas 5 se parece? La 3. A la 3, un número por x. Me dice que la derivada es el puro número. Entonces sería más 12 más derivada del 36. 0. 0, porque se parece a una constante solita. Y como la derivada me va a dar 0, la podemos despreciar, ¿sí? Omitir al final de cuentas. Y este aquí sería el resultado. Disculpe, profe. Mándeme. Se podría también, por ejemplo, que tratáramos todo lo del paréntesis desde el principio en x más 6 al cuadrado. Si tratamos todo eso dentro del paréntesis como una x y lo tratamos como la ecuación de la cuarta, nos podría quedar como 2 por x más 6 y al final nos queda lo mismo, ¿no? O sea, 2 por x más 6, el 2 menos 1, pues queda 1. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo, pero ya tú estás hablando de aplicar regla de la cadena. Ah, ok. Ahí sí Perdón. llevaría, porque la x está solita. Pero si ya la x aquí llevara un número, por ejemplo, no sé, un 2, ya con ese 2 que lleve aquí, bueno, no se alcanza a distinguir. Si aquí trae un 2, automáticamente ya no jala, así como tú pides derivar. La forma correcta de derivar un binomio elevado a una potencia sería de esta forma. Si f es igual a u a la n, f' es igual a n por u' por u a la n menos 1. Pero esto de aquí se llama ya regla de la cadena, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Si no, no te aceleres. De acuerdo, profe. Si digamos que hasta el momento vamos a derivar con las simples, por así decirlo. ¿Sí? Más adelantito pues ya vamos a ver regla de la cadena para derivar funciones un poquito más complejas. ¿Dudas con este desarrollo?
De momento ninguna profe. ¿No? Ok. Eso los mando. Vamos a ver qué pasa si la X está como denominador. Vamos a ver otro ejemplo. F de X igual a 3 entre X cuadrada. Si se fijan, no tengo ninguna fórmula para derivar la X si está como denominador, es decir, abajo de una fracción. Pero ya conocemos propiedades de los exponentes. Si yo tengo la X, una potencia en la parte de abajo, yo la puedo mandar al numerador cambiándole el signo a la potencia. Es decir, 3 entre X cuadrada, esto es lo mismo que 3 por X a la menos 2. Cuando yo subo esta X cuadrada a un lado del 3, el signo del exponente cambia a negativo. Y esto, pues ya lo sé derivar. Esto se parece a la fórmula 5 que tengo anotada. K por X a la N. No importa que sea negativa. ¿La N cuánto valdría? Pues aquí la N vale menos 2. K pues vale 3. Entonces ya puedo calcular su derivada. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? K por n. 3 por menos 2. Por x a la n menos 1. Menos 2 menos 1. Simplificamos. Esto es igual a 3 por menos 2 menos 6. X a la menos 2 menos 1 menos 3. Pero pues no sé por qué, los matemáticos somos algo payasos y no nos gustan los signos negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los signos negativos en el exponente. ¿Qué es lo que hacemos? Como este menos 3 va pegado a esta X y yo quiero que el símbolo del exponente cambie a positivo, es fácil. Vamos a agarrar la X con su exponente negativo todo feo y lo voy a mandar abajo de mi constante, abajo de el menos 6. Por lo tanto, ya para que se vea bonito, f' de x pues va a ser igual a menos 6 sobre x al cubo. Y esa sería nuestra derivada. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí?